Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy lunes 7 de diciembre del 2015 nuestra lección lleva por título El pacto con Abraham. Para comenzar vamos a pedirle a Dios que sea el quien dirija este momento, así que vamos a hacer una oración. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, le damos muchas gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí para compartir su santa palabra. Señor, usted bendiga en gran manera este momento. Sea usted nuestro director, sea usted quien hable a través de su sierva y también, Señor, sea usted quien conmueva los corazones de cada persona que nos escucha en este momento. Padre, si alguna de ellas tiene alguna necesidad, suplicamos de su infinita misericordia para que usted tome la petición de lo más profundo de sus corazones y por favor, Señor, haga su voluntad en nuestras vidas. Quédese pues con nosotros, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en la lección número 11 titulada El pacto. El texto para memorizar lo encontramos en Jeremías 31:31 y dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El día de ayer hablamos un poquito sobre el pacto que Dios hizo con Noé. ¿Y cuál es el sello de ese pacto que Dios hizo con Noé? El arco iris que nosotros conocemos. Y esa es la promesa que Dios nunca más iba a destruir a la humanidad con un diluvio. El día de hoy hablaremos de la promesa que Dios le hizo a Abraham y del pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Por qué Dios renueva los pactos? Bueno, el mensaje es el mismo. El mensaje es decirnos a cada instante y a cada momento, recordarnos a través de sus pactos, de su palabra, a través de su ley, de todo lo que nosotros escuchamos del Señor, que Él nos ama y que Él quiere salvarnos y librarnos de las garras del enemigo, redimirnos para vida eterna, como lo tenía planeado desde un principio, antes que el pecado entrara en nuestro entorno. Vamos a leer Génesis capítulo 12 versos del 1 al 3 para comenzar con esta interesante historia y testimonio de Abraham. Dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Palabra del Señor para Abraham. En este momento nosotros sabemos que Dios le pidió a Abraham que saliera de su hogar. ¿Por qué? Porque la idolatría había incrementado en este momento. Ellos ya se habían olvidado nuevamente de las promesas que Dios había hecho anteriormente. Entonces, cuando nosotros vemos que el pueblo se extravía en el camino, vemos cómo Dios nuevamente en su infinita misericordia busca la forma de enderezar. Si el pueblo no escucha, entonces Él busca una persona fiel, una persona obediente dentro de ese pueblo que se está corrompiendo, y es así como nuestro Padre Celestial cumple sus promesas en su creación. Y todos vamos a ser partícipes de esa promesa siempre y cuando seamos obedientes como lo fue Abraham. Abraham realmente es un testimonio para nosotros, un testimonio en el cual nosotros podemos comprender cómo Dios ama a su pueblo fiel, cómo Dios ama a su pueblo obediente. ¿Por qué ama a los obedientes? Si nosotros recordamos cuando el pecado entró en el Edén, nosotros vemos que fue por causa de la desobediencia. Dios dio un mandato, Dios puso una ley que fue quebrantada porque Eva decidió desobedecer a la voz del Señor y obedecer a la voz del enemigo a través de la serpiente. Así que la desobediencia es un pecado que genera muerte y nosotros lo hemos estudiado a través de las Sagradas Escrituras. Cuando Dios toma a Abraham para retirarlo de su tierra, de su parentela, de ese confort en el cual él vivía, es para cumplir la promesa no solo a Abraham, a toda su creación. Entonces, Abraham representa los hijos fieles de Dios, como Dios cumple sus promesas en la fidelidad de sus hijos. Cuando lo escuchan, cuando obedecen, cuando siguen su voz, Dios cumple sus promesas. Y nosotros vemos cómo Dios bendice a Abraham cuando lo saca de este lugar
que era su seno familiar, y lo lleva por tierras extrañas. Vamos a leer Génesis capítulo 15, versos del 1 al 5. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, soy yo tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: sí, Señor Jehová. ¿Qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Palabra del Señor a Abraham, ¿verdad? Entonces él pensaba que Dios lo iba a bendecir a través del siervo que él llevó consigo cuando salió de su casa. Sin embargo, Dios cumple sus promesas. Nosotros ya conocemos la historia, entonces nosotros sabemos que Dios cumplió su promesa en Abraham, pero en este momento tenía que tener mucha fe Abraham para creer en la palabra del Señor, porque ya era de avanzada edad, si nosotros sabemos cuando él tuvo a su hijo Isaac, ¿verdad? Que fue el hijo de la promesa. Nosotros podemos ver que el pacto abrahámico que hizo nuestro Padre Celestial realmente nos habla acerca de la historia de la salvación que Dios quiere para su pueblo. Nosotros, si leemos un poquito al apóstol Pablo, vamos a comprender por qué esta promesa, por qué este pacto que Dios hizo con Abraham tiene que motivarnos a nosotros a tener fe en las promesas del Señor, a confiar en las palabras del Señor. Nosotros, si leemos un poco el espíritu de profecía, patriarcas y profetas, por ejemplo, vamos a comprender un poquito más y vamos a tener un panorama más amplio del mensaje que Dios quiere dar en este momento. Cuando hacía casi 25 años que Abraham estaba en Canaán, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Con reverencia el patriarca se postró y el mensaje continuó así: he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbres de gentes. Con garantía del cumplimiento de este pacto, su nombre, que hasta entonces era Abraham, fue cambiado por Abraham. Nosotros eso lo sabemos a través del estudio de la Escritura. ¿Qué significa Abraham? Padre de muchedumbre de gentes. También el nombre de su esposa Sarai, que significaba princesa, fue cambiado por Sara, pues le dijo la voz del Señor: vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos serán de ella. Esto lo podemos leer en Génesis capítulo 17. En este tiempo el rito de la circuncisión fue dado a Abraham. ¿Cómo sabemos que fue dado a Abraham el rito de la circuncisión? Porque este es el pacto que hizo Dios con Abraham. Esto lo vamos a leer en el libro de Génesis, el capítulo 17, y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Hasta aquí es cuando Dios menciona su pacto. Primero eran sus promesas, ahora es un pacto. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y la de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esta es ahora la señal, o este es el sello del pacto que hace Dios, que renueva otra vez el pacto con su creación. ¿Y cuál es?
dice que es cortar la carne del prepucio de todo varón que nazca dentro de la familia de Abraham. Dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuese de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también le daré a ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Aquí está la promesa del Señor de la cual estábamos hablando ahorita. Entonces, si nosotros leemos Patriarcas y Profetas, en la página 132 vamos a encontrar lo siguiente. En ese tiempo el rito de la circuncisión fue dado a Abraham por sello de la justicia de la fe que tuvo la incircuncisión. Nosotros si leemos Romanos 4, verso 11, dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Nosotros sabemos que la fe de Abraham fue contada por justicia delante de Dios. Entonces, toda aquella persona que vive por fe, y no solo que tiene fe en sus promesas, sino que la fe de nuestro Señor Jesucristo, no es lo mismo tener fe en Jesús que tener la fe de Jesús. Y entonces nosotros podemos comprender que si tenemos la fe de Jesús, podemos ser parte de la promesa que Dios hizo a Abraham. Sigamos leyendo. Dice, este rito debía de ser observado por el patriarca y sus descendientes como señal de que estaban dedicados al servicio de Dios y por consiguiente separados de los idólatras y aceptados por Dios como su tesoro especial. Por este rito se comprometían a cumplir por su parte las condiciones del pacto hecho con Abraham. No debían contraer matrimonio con los paganos, pues haciéndolo perderían su reverencia hacia Dios y hacia su santa ley. Serían tentados a participar de las prácticas pecaminosas de otras naciones y serían inducidos a la idolatría. Patriarcas y Profetas, página 132. Entonces, cuando el Señor se le aparece a Abraham y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y voy a poner mi pacto entre mí y ti, y te voy a multiplicar en gran manera, ¿esto qué le quiere decir a Abraham? Que el Dios Todopoderoso estaba cumpliendo sus promesas de que iba a bendecirlo. Pero no solo eso, sino que iba a bendecir a todas las generaciones que iban a nacer de su simiente. Y no solo eso, sino que el pacto que iba a sellar con Abraham en ese momento, a través de la circuncisión de cada varón que naciese, también nosotros que sabemos que la circuncisión ya no es ahorita una práctica, un rito que nosotros debemos de llevar a cabo para estar dentro del pueblo del Señor, no es necesario ya. Es por eso que el apóstol Pablo dice que aún los incircuncisos que tienen la fe de Jesús pueden ser parte de la promesa que Dios hizo a Abraham y también pueden ser llamados justificados delante del Señor por su fe como lo fue Abraham. Cuando nosotros vemos que el Señor le solicita esto a Abraham, de todo varón que va a nacer, y no solo de los que van a nacer en casa de Abraham, sino de los que van a ser comprados como siervos o como esclavos, nosotros sabemos que cuando Dios requiere a Abraham y a su descendencia que se circuncidaran, lo que era un círculo cortado en la carne, porque dice que tenían que cortar su prepucio, y esto era la señal que Dios había puesto para que ellos fueran contados como un pueblo elegido, separados de las naciones que cometían idolatría, ¿verdad? Que iban tras otros dioses, tras otros ídolos. Esta era una señal que comprometía solemnemente a no contraer matrimonio con personas que provenían de otras naciones, porque si ellos lo hacían, perderían la reverencia del Señor y de la santa ley de Dios, y llegarían a ser semejantes a los pueblos idólatras que los rodeaban. ¿Qué era lo que quería hacer el Señor aquí? Apartar a su pueblo. El Señor siempre nos ha querido apartar. Él siempre nos dice, hasta este momento, no os conforméis a este siglo,
¿no? Él siempre quiere que nosotros nos apartemos. Entonces, en este momento era preciso este pacto. Ahorita vamos a leer por qué Dios solicitó esto a Abraham. Cuando nosotros vamos al libro de la historia de la redención y leemos las páginas 149 y 150, voy a compartirles un pequeño párrafo nada más que dice: mediante el acto de la circuncisión aceptaban solemnemente cumplir su parte de las condiciones del pacto hecho con Abraham, es a saber, mantenerse separados de todas las naciones y ser perfectos. Si los descendientes de Abraham se hubieran mantenido separados de las otras naciones, no habrían caído en idolatría. Al mantenerse separados de las otras naciones, la gran tentación de participar de sus costumbres pecaminosas y de rebelarse contra Dios no hubiera existido para ellos. Perdieron en gran medida su carácter peculiar y santo al mezclarse con las naciones que los rodeaban. A fin de castigarlos, el Señor Dios Todopoderoso trajo hambre sobre la tierra, lo que los obligó a descender a Egipto para preservar su vida. Pero Dios no los olvidó. Mientras ellos estaban en Egipto, por causa de su pacto con Abraham, permitió que fueran oprimidos por los egipcios para que se volvieran a él en su angustia, eligieran su gobierno justo y misericordioso y obedecieran sus requerimientos. Dios había hecho un pacto con Abraham, y este pacto incluía a todos sus descendientes y a todas las personas que le seguían. Si estas personas hubiesen permanecido fieles a este pacto, Dios no hubiese permitido que fueran oprimidos por los egipcios, tampoco hubiese permitido que hubiese hambruna para ellos, porque dice el Señor que cuando nosotros permanecemos fieles, ¿qué dice la palabra del Señor? No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero cuando nosotros desobedecemos, esta promesa no se puede cumplir en nuestra vida. Es por eso que el Señor permite a veces que nosotros tengamos adversidades, porque a veces nos hemos olvidado de Él. A veces son pruebas, pero a veces es porque son consecuencias de nuestras acciones que tenemos en nuestra vida cotidiana. Cuando hablamos de tener fe en Jesús es muy diferente a cuando hablamos de tener la fe de Jesús, por la que la característica que va a tener el pueblo del Señor, el pueblo remanente, el pueblo triunfante, ¿verdad? La iglesia triunfante, que sabemos que no es lo mismo que la iglesia militante. Nosotros sabemos que por medio de la simiente de Abraham, refiriéndose no solo a los muchos descendientes que él tuvo, sino también en particular uno, como dice, vamos a leer Gálatas capítulo 3, verso 6, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y también vamos a leer Gálatas capítulo 3, verso 16, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Vemos que hasta nuestro Señor Jesucristo se alcanza estas promesas que hizo Dios a Abraham. Entonces, nosotros podemos por fe creer que esas promesas que fueron para Abraham vienen a ser para nosotros también. ¿Cómo lo comprobamos? Si nosotros leemos Gálatas, ese mismo capítulo 3, pero el verso 29 dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esto tiene que fortalecer nuestro espíritu y tiene que motivarnos a tener la fe de nuestro Señor Jesucristo, así como la tuvo Abraham. Abraham tuvo la fe de nuestro Señor Jesucristo, tal vez no en la medida que nuestro Señor Jesucristo la manifestó, sin embargo, le fue contada por justicia la fe que él tuvo. Entonces nosotros somos llamados a tener esa misma fe, esa fe que la cual, si escuchamos la voz del Señor y nos llama para servirle de alguna manera, debemos de atender a esa voz. No debemos de excusarnos ni debemos de poner pretextos. Debemos de escuchar el llamado del Señor y escuchar su voz y dejarnos guiar por esa voz. Entonces nosotros vamos a ser contados del linaje de Abraham según la promesa que Dios le hizo. Entonces, por medio de la simiente de Abraham, nosotros sabemos que somos bendecidos también. ¿Por qué? Porque si nuestras obras hablan de la fe que profesamos, entonces vamos a ser parte de este linaje, ¿verdad? Dios no salvó a Abraham por sus obras.
así como el ejemplo que tenemos del ladrón en la cruz cuando estaba junto con nuestro Señor Jesucristo colgado en un madero, y entonces él creyó en ese momento en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y él se arrepintió en ese momento, y entonces nuestro Señor Jesucristo le prometió que él sería salvo. Y entonces nosotros podemos entender así que ese hombre no hizo obras buenas, porque él era un ladrón. Sin embargo, nuestro Señor Jesús le prometió la salvación. Y de igual manera Abraham no fue salvo por sus obras. Abraham fue justificado por su fe. Ahora, nosotros no vamos a ser salvos por nuestras obras, pero podemos ser justificados por nuestra fe. Pero nuestras obras, porque si continuamos estudiando al apóstol Pablo, vamos a entender que nuestras obras van a reflejar en hechos la fe que nosotros decimos profesar, ¿sí? La fe que nosotros decimos tener y vivir, esa fe tiene que manifestar frutos, y los frutos son las obras que nosotros llevemos a cabo. Entonces, no vamos a ser salvos por obras. Las obras no nos justifican, pero las obras muestran que estamos justificados en el Señor. Esa es la esencia del pacto que Dios hace con este patriarca y se expresa en una vida llena de fe. Vamos a leer qué dice Romanos capítulo 4, versos del 1 al 4. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, por eso nosotros no somos justificados por obras, sino por fe. Dios nos va a salvar por fe, no por obras, ¿verdad? El pacto que Dios hace con Abraham tenemos que tomarlo en cuenta nosotros. Nosotros ahora ya no practicamos este rito de la circuncisión. Sin embargo, cuando nosotros participamos de la fe de Jesús, nosotros somos justificados como Abraham y por tal motivo somos también tomados en cuenta en este linaje de Abraham al cual Dios le hizo estas promesas tan maravillosas. Patriarcas y Profetas en las páginas 379 a la 380 tienen un mensaje bastante interesante, lo cual nos puede ayudar a nosotros a comprender lo que estamos estudiando en esta semana. Solo les voy a compartir un pequeño párrafo que dice así: si el hombre hubiera guardado la ley de Dios, tal como le fue dada a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría habido la necesidad del rito de la circuncisión. Y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido inducidos a la idolatría, ni habría sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Habrían conservado el conocimiento de la ley de Dios, y no habría sido necesario proclamarla desde el Sinaí, o grabarla sobre las tablas de piedra. Y si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés. ¿Qué es lo que ha provocado todo este proceso y reproceso que viene del Señor con su creación? Nosotros con nuestra rebeldía, nosotros porque no guardamos el pacto que tenemos con Dios desde el principio. Tiene un solo objetivo y es redimirnos del pecado, es salvarnos para vida eterna. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poner en práctica lo que Dios nos solicita? ¿Y qué es lo único que Dios nos solicita? Obediencia, obediencia por amor, para que por consecuencia tengamos la fe de Jesús. Si nosotros tenemos la fe de Jesús y somos obedientes y tenemos amor, entonces venimos a ser justificados por la gracia de nuestro Padre Celestial a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que nosotros entendamos esto para que comencemos a vivir una vida de fe cada instante. No la fe en que Jesús va a hacer milagros en nuestra vida, no. La fe de Jesús, la fe que nuestro Señor Jesucristo tuvo cuando orando en el Getsemaní dijo: Padre, si es de ti, que pase de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad,
sino a la tuya. Esa fe es la que nosotros debemos profesar, y esa fe, por consecuencia, va a manifestar buenas obras en nuestra vida. Pero eso no nos va a salvar, eso solo es una consecuencia de la fe que nosotros decimos profesar. Así que vamos a tener más cuidado cuando analicemos la palabra del Señor para saber las instrucciones que Él quiere darnos, porque la única intención, el único interés y el único objetivo que tiene nuestro Padre Celestial es salvar a su creación de las garras del enemigo. Pidámosle al Señor que su palabra, ¿verdad?, quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que lo pongamos en práctica cada día para ser mejores, para honra y gloria de su nombre. Que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Esta es una cortesía de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Pueden visitarnos para dejar allí algún mensaje, alguna pregunta. Si tienen algún pedido especial de oración, con mucho gusto pueden dejarla en la sección de mensajes. Les deseamos un excelente día a cada uno de ustedes. Si el Señor nos permite, nos escuchamos el día de mañana. Que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Amén.